Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues Mario, ya veíamos aquí unos datos duros sobre si se realizan o no se realizan pruebas de COVID-19 en el mundo. ¿Qué dicen ambas posturas, qué dicen ambas posiciones, pero sobre todo cuáles han sido los resultados que tú me parece que has estudiado a profundidad? Bueno, de entrada empezar diciendo que no podemos esperar que los países todos apliquen la misma cantidad de pruebas por una razón muy simple. Tienen curvas epidémicas distintas. No podemos comparar la expansión que tuvo acelerada del virus Italia, que tuvo España, con países como en Latinoamérica que aplicaron medidas de contención y mitigación antes que Europa, ¿no? En ese sentido, el virus, al expandirse de una forma más lenta, pues no necesitas estar quemando, digamos, cartuchos, no necesitas estar quemando o aplicando pruebas a toda la población, ¿no? Un dato muy relevante para tener idea de, además de cómo vienen creciendo el número de pruebas en México, tan solo el día de hoy se aplicaron 7,000 pruebas. Es decir, si se habían aplicado 70,000, más o menos el día de hoy crecieron alrededor del 10%, se estarían duplicando en cosa de poco más de una semana, ¿no? Entonces, es normal que conforme se vaya avanzando, se vaya progresando a través de la epidemia, pues que se estén aplicando más pruebas, ¿no? Y se vaya acumulando por millón de habitantes. Si seguimos a este ritmo, en cosa de 15, 20 días alcanzaríamos los niveles que, por ejemplo, tiene ahorita Japón, cuando Japón tuvo la enfermedad mucho antes que nosotros porque estuvo expuesto a sus vecinos, que son China, Corea, ¿no? Y Japón, precisamente me gustaría hablar sobre este país. Pues las medidas de sana distancia, de higiene que estamos tomando en el mundo debido a la pandemia COVID-19 son centenarias en aquel país, son parte de sus tradiciones. ¿Será en parte a esto que los resultados y los casos sospechosos, los casos confirmados y los fallecimientos son menores y que, hay que señalar, usaron muy pocas pruebas de detección? Mira, unos indicadores que yo creo que tienen más efectividad que las pruebas por millón, de entrada, bueno, son el número de camas y el número de camas de terapia intensiva, ¿no? En eso encontramos un punto en común entre Japón, entre Corea, entre Rusia, porque Rusia se menciona poco, pues, pero es un país que ha logrado mantener muy bajo, por ejemplo, el nivel de letalidad a niveles similares a los de Corea, a niveles similares a los de Japón, ¿no? Entonces, además de eso, eso les permite tener mayor medicina preventiva. ¿En qué te ayuda eso? Y esto, pues, lo ha venido repitiendo el doctor Gatell a lo largo de las conferencias vespertinas, que en cuanto un paciente desarrolla la sintomatología, va y se atiende, en vez de esperar a que ya no pueda respirar, pues va a la clínica más cercana con el doctor más cercano y bueno, le platica sus síntomas y entonces ya pueden, por ejemplo, monitorear su oxígeno, evitando que después tenga que llegar a lo del extremo de conectarse a un ventilador. Es un ejemplo de las bondades que tiene la medicina preventiva y es algo que encontramos en todos estos países. Además, hay otro punto muy importante que también habría que considerar, que en estos tres países al menos, la prevalencia de obesidad y de diabetes es mucho más baja que en México, ¿no? Que en México es de las más altas del mundo. Esas son dos cuestiones que podemos encontrar como similitudes, cuando menos, en esos países, y en cambio, las pruebas por millón entre Corea y Japón son muy distintas, ¿no? Japón, como vienes diciendo, ha aplicado técnicas distintas para combatir la epidemia y no por eso han sido menos exitosas que las de Corea, por ejemplo, ¿no? Mario, las pruebas para el COVID-19 son una herramienta para diagnosticar a un paciente que presenta síntomas y un estado de salud que podría llegar a ser comprometido. No debe ser una herramienta para combatir la propagación del COVID-19, porque algunos gobernadores se empeñan en intentar hacerlo así. Bueno, existe, yo creo, un deseo natural del ser humano y también pues, de los gobernadores de encontrar un remedio milagroso, ¿no? Una cura rápida en medio de una pandemia, ¿no? Yo creo que esto se repite una y otra vez en la historia, en que por aquí vemos que puede ser y por acá, y no encontramos
un camino sencillo y más bien nos ponemos a buscar remedios que parecerían hasta milagrosos, ¿no? Es una herramienta más, aplicar pruebas no únicamente en la cuestión esta específica del coronavirus, sino además como en otras enfermedades respiratorias agudas como la influenza, ¿no? Se tienen que aplicar las pruebas. Sin embargo, de eso a irnos al extremo de creer que únicamente aplicando pruebas se puede salir de la epidemia, pues hay un camino muy, muy largo, ¿no? Es una diferencia abismal. Yo creo que, y esto lo han venido repitiendo también las autoridades de salud, es mucho más importante las medidas de mitigación social, ¿no? De distanciamiento social. Esas son más importantes, no relajarlas, porque si una persona se queda en casa, vaya, ni siquiera necesita una prueba, ¿no? Las pruebas ya son en caso de que la persona haya adquirido el virus o exista la probabilidad de que haya adquirido el virus, ¿no? Esperemos a través de las medidas no tener que llegar a ese punto, ¿no? Así es, Mario, pues para realizar un diagnóstico de un paciente que presenta síntomas y necesita ser atendido. Muchísimas gracias, Mario Campa, por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti, saludos.